en los abismos del zodiaco, allí donde la luz se encuentra con la sombra y el alma humana se prueba a sí misma en los pasajes del fuego interior, Escorpio porta un arma silenciosa, un don encriptado en su esencia que no todos perciben, pero que, al momento justo, emerge con la precisión de una tormenta controlada. No es la pasión arrolladora, ni la intuición afilada que muchos asocian con este signo. Tampoco es la famosa intensidad emocional que lo ha inmortalizado como el alquimista del sufrimiento. Su arma más poderosa, la más silenciosa y menos celebrada, es su capacidad para mantenerse absolutamente inmóvil en medio del caos, como un punto fijo en un mar convulso, como el ojo de un huracán que lo ve todo sin ser tocado por nada. En los momentos donde otros signos se dispersan, se aceleran, reaccionan o implosionan, Escorpio entra en un estado peculiar que pocos entienden, una quietud volcánica. No es pasividad. Es una observación sin juicio, una presencia consciente que recoge datos invisibles, que capta emociones enterradas, que analiza movimientos antes de responder. Allí, en esa pausa desconcertante, ocurre su magia. Mientras el mundo tiembla, Escorpio permanece inmóvil, como una sombra ancestral que ha vivido ya 1000 batallas antes de esta. Su naturaleza fija de agua lo dota de una estabilidad emocional que no siempre se manifiesta como serenidad, sino como una profundidad inquebrantable. Puede sangrar por dentro, puede arder, pero por fuera parecerá de piedra. Esa compostura indescifrable no es indiferencia, es cálculo. Es poder concentrado. En las situaciones límite, cuando todo se acelera y la realidad parece volverse líquida, Escorpio no necesita gritar, ni correr, ni buscar respuestas fuera. Su alma está conectada con los ciclos de muerte y renacimiento desde antes de nacer. Ha aprendido a tolerar el dolor sin anestesia, a convivir con la pérdida sin quebrarse, a despojarse de identidades sin perder su esencia. Y por eso, cuando todo se tambalea, él sabe que puede sostenerse en lo invisible. Esa es su ventaja. Esa es su arma. Los demás pueden tener habilidades más visibles, pero Escorpio tiene la maestría de la resistencia silenciosa y del contraataque exacto. No reacciona por impulso, responde cuando todos ya han agotado sus fuerzas. Lo que lo vuelve único en el campo de batalla de la vida no es solo su fuerza emocional, sino su disposición a atravesar las sombras sin buscar culpables. No se escandaliza ante lo oscuro del alma humana, porque él ya lo ha visto, ya lo ha sentido, ya ha convivido con ello en sus propias grietas. Y cuando otros se evaden lo incómodo, Escorpio se adentra. Lo analiza. Lo trasciende. Lo integra. Y esa integración le confiere un temple que no se aprende en la superficie de la existencia. Es una sabiduría cruda, que no viene de libros ni consejos, sino de haber muerto simbólicamente más veces que los demás. Cuando la vida exige un salto sin red, cuando todo se derrumba y no hay camino trazado, Escorpio no necesita certeza externa. Su fe nace del recuerdo profundo de que ya ha renacido antes. Su alma lo sabe. Por eso no se quiebra. Por eso no se entrega. Porque en el fondo de su ser hay una voz ancestral que le dice que incluso si pierde todo lo que ama, si lo traicionan, si lo abandonan, si lo despojan, él sigue siendo él. No por lo que tiene, sino por lo que ha transformado. No por lo que muestra, sino por lo que ha soportado. La energía de Plutón le ha otorgado el don del desapego radical, del renacimiento sin aviso. Y cuando otros buscan regresar al pasado o aferrarse al presente, Escorpio ya está forjando el futuro desde las cenizas. Esa capacidad de regenerarse en silencio, de diseñar su siguiente movimiento mientras nadie lo mira, de levantarse sin anunciarlo, es lo que lo convierte en imbatible. Su arma no es el veneno que muchos le atribuyen, ni su supuesta frialdad. Es la visión estratégica que se activa cuando el resto está paralizado o extraviado. Es el dominio de sí mismo. Es la capacidad de esperar el momento justo, sin perder ni un gramo de poder. Allí, en esa sombra donde otros temen entrar, Escorpio se fortalece. Allí donde nadie cree que alguien pueda sobrevivir, él florece. Porque en lo oculto, en lo profundo, en lo que duele, está su hogar espiritual. Y desde ese abismo, puede ver lo que otros no ven, sentir lo que otros no sienten, y decidir lo que otros no se atreven. No hay batalla final para Escorpio, porque cada derrota es solo un nuevo principio disfrazado. No hay oscuridad que lo consuma, porque él es la oscuridad hecha consciencia. No hay límite que lo frene, porque sus alas se despliegan justo cuando todo parece perdido. Esa es su arma secreta. No hace ruido. No se muestra.
Pero cuando se activa, el mundo cambia. Porque donde otros caen para siempre, Escorpio vuelve con más fuerza. Y no solo vuelve. Renace, invencible. Esa arma oculta que Escorpio empuña sin mostrar es mucho más que una herramienta para resistir, es una extensión de su alma inmortal. En la danza eterna del zodiaco, donde cada signo representa un impulso de la conciencia, Escorpio no es solo quien purga o transforma, es quien custodia secretos que podrían quebrar a los desprevenidos. Su fuerza no solo radica en su aguante, sino en el poder de intuir las fisuras de los demás sin revelarlas, de leer las entrelíneas de lo humano, de penetrar las máscaras del ego con una mirada que no necesita palabras. En esa aparente quietud se oculta un radar emocional ultrasensible que escanea las intenciones, los miedos, las grietas de todos los que lo rodean. No necesita preguntar, no necesita indagar. ¿Sabe? ¿Siente? Y espera. Lo que nunca se dice de este signo es que su mayor poder no está en su capacidad de destruir ni de vengarse, sino en el arte sublime de contener sin estallar, de proteger su núcleo cuando todo afuera lo quiere invadir. Su alma ha sido entrenada en las cuevas del desapego. Desde pequeño aprende, aunque no lo entienda, que la vida lo pondrá a prueba con pérdidas, silencios, traiciones o pruebas que otros signos evitarían por instinto. Pero ese destino no es castigo, es iniciación. Es un llamado del universo para forjar un guardián del umbral entre la muerte y el renacimiento, alguien capaz de entender que todo lo que se rompe puede volverse a construir con más conciencia, más profundidad, más poder. Su arma secreta, esa cualidad no reconocida ni por él mismo hasta que la vida lo empuja al límite, es la fusión absoluta con el propósito oculto de cada experiencia. Escorpio no vive a medias, no ama a medias, no sufre a medias. Y cuando la vida se torna insoportable, en lugar de disolverse, se hunde más profundo aún. Busca el fondo. Busca el núcleo. Y desde allí extrae una verdad que lo vuelve invulnerable, la certeza de que nadie puede arrebatarle lo que ha aprendido a reconstruir desde la nada. Porque él no teme a la nada. Ha hecho de ella su escuela. Ha aprendido a moldear su identidad desde la ausencia, desde la pérdida, desde el silencio total. Lo que otros interpretan como frialdad o dureza es, en realidad, el resultado de una alquimia interna que ha purgado lo superfluo. Escorpio no vive para agradar ni para aparentar. Su esencia responde a un llamado más alto, más ancestral. Y en esa fidelidad a sí mismo encuentra su escudo más poderoso. No se traiciona. No se pierde en el ruido. No mendiga presencia. Su aura está hecha de un magnetismo que no necesita explicación. Atrae por lo que emana sin pedirlo, por lo que irradia incluso cuando calla. Hay una soledad sagrada en su camino que no todos entienden. Pero esa soledad no es debilidad. Es elección. Es el espacio que necesita para escuchar lo que el alma dice cuando todo lo demás calla. En ese silencio, Escorpio afila su arma. No una espada visible. No una palabra hiriente. No un plan estratégico. Su arma es su poder de transmutación espontánea. Puede cambiar de piel en segundos. Puede dejar atrás una identidad, una historia, una etapa entera, sin mirar atrás. Porque su lealtad no está con el pasado, sino con su evolución. Ese desapego brutal le permite avanzar cuando otros quedan atrapados. Lo que otros llaman pérdida, él lo vive como liberación. Lo que para otros es una caída, para Escorpio es un rito de paso. Y cada vez que se levanta, no es el mismo. Es más sabio. Más indetectable. Más poderoso. Hay algo profundamente espiritual en esta arma que guarda. Porque no actúa solo desde el instinto ni desde la lógica. Actúa desde una conexión directa con las fuerzas invisibles que rigen el destino. Sabe cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo atacar. Y, sobre todo, sabe cuándo soltar. No porque se rinda, sino porque ha aprendido que el control verdadero no reside en dominar lo externo, sino en dominarse a sí mismo. Esa maestría le otorga una autoridad silenciosa que impone respeto sin necesidad de imponerse. Su presencia basta. Su energía lo anuncia antes de que hable. Y cuando habla, lo hace con la precisión de quien ya ha procesado 100 versiones internas de lo que va a decir. Ninguna máscara ajena lo deslumbra. Ningún caos externo lo desarma. Ningún golpe lo define. Porque su naturaleza es fénix. Porque cuando todo arde, cuando todo se cae,
él se reconstruye en silencio con materiales nuevos, más puros, más sólidos. Su arma secreta no es solo una habilidad, es un pacto sagrado con su sombra, un acuerdo silencioso con su propia oscuridad. Y cuando un ser humano hace las paces con lo que teme dentro de sí, se vuelve invencible. Escorpio lo sabe. Escorpio lo encarna. La vida puede lanzarle pruebas que destruirían a muchos. Pero en cada caída encuentra una joya. En cada traición, una lección. En cada pérdida, una oportunidad de renacer más fiel a sí mismo. No se desespera por ser comprendido. No necesita validación. Lo guía a algo más profundo. Un fuego interior que no se apaga, incluso cuando todo parece apagado. Ese fuego es su verdadera arma. No para herir. Para iluminar. Para quemar lo que ya no sirve. Para encender su alma una y otra vez, hasta que no quede en él más que verdad. Y desde esa verdad, marca la diferencia. No por lo que grita, sino por lo que transforma. Porque Escorpio, cuando despierta del todo, se convierte en una fuerza de la naturaleza que no se detiene. Se convierte en destino. En la arquitectura cósmica, donde los signos son portales de energía, Escorpio representa el umbral entre el mundo visible y el invisible, el guardián de los misterios que no pueden ser entendidos con los ojos ni explicados con palabras. Su arma secreta, aunque ya vislumbrada como la capacidad de mantenerse firme en la tormenta, de renacer desde el abismo y de contener sin estallar, va más allá de la resistencia o el poder de transmutación. Hay un componente aún más profundo, más oculto y menos explorado, la conexión visceral que Escorpio tiene con el deseo como fuerza sagrada. El deseo en Escorpio no es superficial ni impulsivo. No es el anhelo de lo pasajero ni el capricho del ego. Es un fuego que nace en las profundidades del alma y que lo guía, incluso cuando no es consciente de ello. Ese deseo es una brújula cósmica que lo impulsa a evolucionar, a alcanzar aquello que no tiene forma aún pero que vibra con la energía de su propósito. En los momentos más difíciles, cuando el mundo se vuelve incierto y las estructuras se quiebran, Escorpio no solo sobrevive, canaliza ese deseo como una lanza que atraviesa la oscuridad. Se convierte en el ejecutor del cambio necesario, en el instrumento de una voluntad superior que ha elegido encarnarse en él para operar transformaciones irreversibles. Este vínculo con el deseo lo convierte en un canal de regeneración tanto para sí mismo como para los demás. Puede arrastrar a otros hacia su centro, hacia lo más honesto, hacia lo más crudo, porque ha hecho de su deseo una herramienta de revelación. No desea desde la carencia. Desea desde el reconocimiento de lo que está dormido, esperando nacer. Y eso lo hace peligroso para lo falso y milagroso para lo auténtico. Donde hay verdad latente, Escorpio la hace arder. Donde hay mentira estructurada, Escorpio la hace caer. No porque ataque, sino porque su sola vibración descompone lo que no tiene raíz. Otra de las cualidades poco visibilizadas de su arma oculta es su relación con el tiempo. Mientras otros signos se agotan en la urgencia o se pierden en la nostalgia, Escorpio comprende que el tiempo no se domina por la prisa, sino por la profundidad. Tiene una noción instintiva de los ciclos ocultos, de los procesos internos que necesitan germinar en la sombra antes de florecer a la vista de todos. Y así espera. Así calla. Así se prepara. Cuando todos creen que ha desaparecido, en realidad está mutando. Cuando piensan que se ha rendido, está recuperando su aliento en el vientre del universo. Porque su alma no opera al ritmo de lo inmediato, sino al pulso de lo inevitable. Y cuando llega su momento, actúa con una contundencia que no deja margen para el error. Pocos entienden que Escorpio no busca el conflicto, pero tampoco lo evita si es necesario. Su energía no es destructiva por capricho, sino purificadora por mandato interno. Si tiene que quemar puentes, lo hará sin pestañear, pero no por frialdad, sino por fidelidad a su proceso de renacimiento. No permite que lo retenga lo que ya no vibra con su verdad. Esa capacidad de soltar, incluso cuando duele, incluso cuando ama, es una de las armas más temidas de Escorpio. Porque donde otros se paralizan por el apego, él se impulsa con la pérdida. Donde otros se consumen por lo que ya no tienen, él se alimenta de lo que está por nacer. En lo más hondo de su ser hay una lealtad inquebrantable con su esencia. Y esa lealtad no se negocia. Puede cambiar de entorno, de piel, de historia, pero jamás se traiciona. No importa cuántas veces caiga, cuántas veces lo subestimen,
cuantas veces lo ataquen, siempre volverá más fuerte, más lúcido, más centrado. Porque no vuelve a ser el que era. Vuelve a ser más él. Con cada batalla interior, se afina. Con cada noche oscura, se ilumina. Con cada despedida, se reconfigura. Y en esa capacidad infinita de autocreación, se vuelve inmortal en su espíritu. Hay una energía de sanación en su aura que muchos no detectan porque está revestida de intensidad. Pero esa intensidad no es una amenaza, es una promesa. Quien puede abrazar su oscuridad sin perderse, puede ayudar a otros a encontrar la luz. Escorpio lo hace sin discursos, sin pretensiones. Lo hace al mirar a los ojos a quienes han perdido la fe, al tocar el alma de los que creen que no pueden más, al acompañar en silencio a quienes están cayendo y no lo saben. Su sola presencia transmite la certeza de que el dolor no es el final, sino un portal. Que el vacío no es muerte, sino preludio. Que las ruinas no son el cierre, sino el terreno fértil para un nuevo imperio interior. Esa es su verdadera grandeza. No necesita reconocimiento. No necesita ser entendido. Solo necesita ser fiel a su proceso. Y desde allí, transforma. Desde allí, irradia una autoridad que no se impone, pero que lo envuelve todo. Desde allí, cambia el curso de las cosas sin pedir permiso. Porque su alma no vino a repetir historias, vino a escribirlas. Y cuando despierta, cuando se acuerda de quién es y de lo que ha superado, no hay sombra que lo detenga, no hay destino que no pueda moldear. En el templo zodiacal, Escorpio no es solo el signo del dolor transformado en poder. Es el alquimista supremo de lo humano. Aquel que desciende al infierno para rescatar su alma y luego regresa con el fuego en las manos. Aquel que puede caminar solo entre escombros y salir con los ojos llenos de visiones nuevas. Aquel que no teme romperse porque sabe que siempre renacerá más puro, más sabio, más despierto. Esa es su arma. No tiene forma. No hace ruido. Pero cuando se activa, hace temblar el universo. Porque recuerda que no hay nada más invulnerable que quien ha abrazado su propia oscuridad sin perder la luz. Lo que aún permanece oculto tras el velo del misterio escorpiano es que su arma más silenciosa también es su conexión con lo invisible, con los mundos no tangibles que otros temen mirar. Escorpio no solo transita la oscuridad, la estudia, la comprende, la honra. Hay una dimensión mística en su naturaleza que va más allá del dolor, más allá del poder, más allá de la transmutación. Es un canal, un puente entre dimensiones, una fuerza psíquica capaz de captar lo que no ha sido dicho, de escuchar los susurros de lo no manifestado, de anticipar el movimiento del destino antes de que se escriba. Su alma lleva impresa una sabiduría antigua, y aunque no siempre la comprenda con la mente, su cuerpo y su energía ya la conocen. Cuando una crisis se instala, cuando el mundo se tambalea, cuando las máscaras caen, es cuando se activa el radar extrasensorial de Escorpio, ese sexto sentido que no solo percibe la energía, sino que la traduce, la decodifica, la transforma. Esta percepción va más allá de la intuición emocional o del análisis psicológico. Es una visión penetrante que ve el alma desnuda sin juzgarla, que atraviesa capas y estructuras sin necesidad de evidencia. Escorpio no necesita que se le muestre la verdad porque su esencia vibra con ella. Y esta capacidad lo convierte en un protector invisible de quienes aún no pueden ver, de quienes se encuentran perdidos, de quienes están en el umbral del despertar. El magnetismo que irradia no es solo un resultado de su intensidad emocional, sino una consecuencia directa de su alineación con fuerzas profundas que emanan del inconsciente colectivo. Por eso, quienes se acercan a Escorpio sienten una atracción que no pueden explicar. No es solo físico. Es energético. Es un reconocimiento ancestral. Es la memoria de que en su presencia algo puede morir, sí, pero también algo puede nacer con una potencia que jamás habían experimentado. Él no atrae por apariencia, atrae por vibración. Y esa vibración está hecha de verdad cruda, de compromiso con la autenticidad, de una pasión que no es capricho, sino impulso vital. La lealtad escorpiana, muchas veces malinterpretada como obsesión o posesión, es en realidad un pacto sagrado con el alma del otro. Cuando Escorpio entrega su energía a alguien o algo, lo hace desde el fondo, con una intensidad que no busca reciprocidad inmediata, sino conexión genuina. Su amor, su amistad, su alianza, no son superficiales ni temporales. Son vínculos sellados con fuego interno, con devoción. Pero si percibe que ese vínculo no respeta la verdad o la profundidad que le encarna, se retira sin piedad.
No porque no ame, sino porque no negocia con lo falso. Su energía es demasiado valiosa para ser dilapidada. Y protegerla también es parte de su arma secreta. Saber retirarse a tiempo, saber cuándo no insistir, saber cuándo un silencio vale más que 1000 batallas. Escorpio no solo ha venido a transformarse, ha venido a provocar transformación. Y en esa misión también porta otra de sus herramientas ocultas, su capacidad de ser espejo. Frente a él, nadie puede sostener una mentira por mucho tiempo. Nadie puede continuar fingiendo sin sentir que algo en su interior empieza a crujir. Escorpio refleja lo que los demás no se atreven a mirar en sí mismos. Y aunque eso incomode o duela, es también una bendición. Porque obliga a quienes lo rodean a despertar, a evolucionar, a salir del autoengaño. Es una llama que ilumina incluso a costa de incomodar, y esa llama es guía para las almas valientes que se atreven a mirar. En los momentos de mayor oscuridad colectiva, cuando la esperanza parece desvanecerse y la confusión se apodera de las masas, Escorpio puede emerger como un líder invisible, como una fuerza de cohesión silenciosa que sostiene sin hacer alarde. No necesita títulos, ni aplausos, ni reconocimientos externos. Le basta con saber que está alineado con su propósito. Puede ser la voz que nadie escucha pero que todos sienten. Puede ser la mirada que atraviesa la niebla y encuentra dirección. Puede ser la chispa que enciende la llama en otros sin que lo sepan. Porque su misión no es brillar para ser visto, sino arder para iluminar desde adentro. Su resiliencia no es solo emocional o mental, es energética. Su campo vibratorio se regenera una y otra vez, y en esa regeneración hay un entrenamiento cósmico que le permite sostener energías densas sin contaminarse, transitar emociones extremas sin perderse, contener el dolor ajeno sin romperse. Es alquimia viva. Es un crisol humano donde lo denso se transforma en luz, donde el veneno se convierte en medicina, donde el fin se convierte en principio. Y en esa alquimia, Escorpio se vuelve faro, incluso si nadie lo reconoce como tal. El carácter estratégico que lo define tampoco ha sido suficientemente revelado en su profundidad. No es solo astucia o inteligencia táctica. Es una danza entre el instinto y la mente superior, entre la percepción emocional y la lógica afilada. Sabe cuándo actuar, cómo, con quién y en qué momento. No malgasta movimientos. No hace ruido innecesario. No se expone sin necesidad. Esa precisión quirúrgica no proviene de la frialdad, sino del respeto por su energía, por su tiempo, por su proceso. Es un estratega espiritual, un guerrero psíquico, un maestro del momento adecuado. Y cuando se decide a intervenir, la realidad cambia. Hay un destino secreto en cada Escorpio. Un llamado que no siempre se manifiesta en formas externas, pero que pulsa desde su núcleo. Ese llamado es a ser catalizador. A ser presencia transformadora. A ser iniciador de renacimientos. Y esa misión lo hace caminar con el alma en carne viva, pero también con el poder de sanar lo invisible. No es un signo cualquiera. Es una fuerza arquetípica que encarna los procesos más profundos de la evolución humana. Y cuando se alinea con esa verdad, cuando deja de huir de su sombra y se entrega a su fuego interno, se vuelve imparable. Porque Escorpio no ha venido solo a sobrevivir. Ha venido a reinar en los territorios donde nadie se atreve a entrar. Ha venido a recordar al mundo que del dolor puede nacer la gloria, que del abismo puede surgir la visión, que del silencio puede brotar la palabra que lo transforma todo. Ha venido a mostrarnos que lo que arde no siempre destruye, a veces purifica. Que lo que muere no siempre se apaga, a veces renace con más fuerza. Que lo que duele no siempre lastima, a veces libera. Y en ese viaje sagrado, su arma no es un objeto. Es una presencia. Una vibración. Una promesa. Y cuando el alma escorpiana la activa, el universo entero responde. Porque sabe que ha despertado un guerrero de la verdad. Un guardián del renacimiento. Un ser forjado en sombras que ha elegido ser luz. Lo que aún permanece sumergido en los océanos profundos del espíritu escorpiano es la capacidad de operar en el umbral entre la realidad y el misterio con una conciencia que va más allá del plano humano. Escorpio no solo vive entre los extremos de la vida y la muerte simbólica, también sostiene la conciencia del alma en sus momentos más vulnerables, más inciertos y más intensos. Tiene una conexión secreta con el inframundo interior,
ese espacio psíquico donde las verdades más dolorosas, los deseos más negados y los miedos más antiguos habitan como espectros invisibles que condicionan a la mayoría sin que lo sepan. Escorpio puede verlos. Escorpio puede enfrentarlos. Escorpio puede caminar con ellos sin quedar poseído por su sombra. Esa maestría para habitar el submundo emocional y energético lo convierte en un sanador silencioso, aunque no haya elegido conscientemente ese rol. Su sola existencia abre compuertas en quienes se cruzan con su energía. Provoca que lo no resuelto emerja, que lo dormido despierte, que lo oculto se revele. Y ese fenómeno no es fortuito, es parte de su pacto con el universo, ser el signo que abre lo sellado, que rompe lo cristalizado, que disuelve lo ilusorio. Y aunque esa tarea puede llevarlo al aislamiento, al rechazo o a la incomprensión, nunca está solo en esencia. Siempre hay fuerzas invisibles guiándolo, energías superiores que reconocen su labor como vital en los procesos de purificación colectiva. La estructura fija de su elemento agua le otorga una solidez emocional que no siempre se manifiesta en calma, pero que le permite contener tormentas internas sin derramarlas sobre los demás. Escorpio es un signo que ha aprendido, muchas veces a través de traiciones y desgarros profundos, a sostener su integridad aun cuando todo lo que amaba se desvanece. Ha sido llamado a no depender de lo externo para su definición, a no anclarse en lo efímero para encontrar sentido. Esa exigencia astral lo endurece, lo fortalece, lo vuelve centinela de su propia alma. Porque quien ha atravesado tantas muertes internas ya no le teme al final, le teme a no vivir con verdad. Por eso su vida es intensa, honesta, radical. Porque sabe que la existencia no se puede negociar cuando se ha despertado. Lo que no se suele comprender es que su capacidad de entrega total no proviene de una necesidad de fusión, sino de una comprensión ancestral de que el alma solo se transforma en presencia del amor absoluto. Escorpio ama con el fuego del alma, con el magnetismo de la sangre, con la conciencia de que el amor no es posesión ni permanencia, sino una fuerza espiritual que puede elevar o destruir dependiendo del nivel de conciencia desde el que se invoca. Por eso Escorpio es tan selectivo con quien se entrega. Por eso su intensidad no es gratuita, sino alquímica. Porque sabe que una entrega verdadera es una transformación irreversible. Porque su amor no cura a medias. Quema, purifica, reconstruye. Otra faceta poco explorada de su arma invisible es su relación con el silencio. No como ausencia de palabras, sino como lenguaje secreto del alma. Escorpio conoce el silencio como portal. Lo usa para observar, para sentir, para reconstruirse, para proyectar. En el silencio escorpiano se fraguan decisiones que cambian destinos. En su aparente quietud se concentran fuerzas que luego estallan con precisión quirúrgica. No actúa por reacción, actúa por diseño interno. No se dispersa, no improvisa emocionalmente, no se pierde en la superficie. Y ese silencio es también una cueva sagrada donde se refugia para reencontrarse, donde se alinea con su propósito antes de emerger con una nueva piel, una nueva visión, una nueva estrategia. Su relación con el dolor es otra de sus bendiciones escondidas. Escorpio no le huye al sufrimiento porque ha comprendido que en él habita una llave. Mientras otros lo niegan, lo proyectan o lo anestesian, Escorpio lo estudia, lo atraviesa, lo convierte en poder. No romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo teme. Lo honra como parte del rito de transformación que toda alma encarnada debe conocer. Y en esa valentía para mirar lo que otros no se atreven, encuentra tesoros que nadie más puede tocar. El dolor le enseña a soltar. Le enseña a confiar en su capacidad de renacimiento. Le enseña que no hay nada tan valioso fuera de sí mismo que no pueda ser dejado atrás si la verdad lo exige. A nivel vibratorio, Escorpio emite una frecuencia que desarma estructuras rígidas, una vibración de muerte y resurrección constante. Esa frecuencia puede ser incómoda para quienes viven atrapados en lo superficial, pero es un faro para quienes están listos para despertar. Su sola presencia puede activar memorias dormidas en los demás, puede provocar crisis internas que no son castigo, sino procesos de liberación. Por eso muchas veces es malinterpretado. Porque su energía no busca agradar, busca despertar. Y eso implica confrontación, ruptura, intensidad. Pero también implica sanación, crecimiento, evolución. Escorpio también guarda una profunda sabiduría respecto a los vínculos kármicos. Puede reconocer en otro ser humano no solo una afinidad emocional, sino una deuda ancestral, un pacto antiguo, una conexión que trasciende el tiempo.
No se vincula desde el presente solamente. Percibe vidas pasadas, lecciones pendientes, propósitos compartidos. Y en ese nivel, sus decisiones no son personales, son espirituales. Puede cortar un lazo que ama profundamente si siente que el ciclo ha sido cumplido. Puede sostener vínculos que duelen si entiende que aún hay fuego sagrado que quemar en esa relación. Y esa consciencia del karma lo vuelve un canal del destino, alguien que no solo vive su historia, sino que participa del tejido mayor de la evolución de otros. Hay una fuerza telúrica en su andar, una conexión con la tierra profunda, con la sangre de los ancestros, con los ritmos subterráneos del planeta. Escorpio no está desconectado del mundo físico, está anclado a lo esencial de él. Su energía no es etérea ni dispersa. Es concreta, es visceral, es pulsante. Camina con un pie en el inframundo y otro en la tierra. Y esa doble presencia lo convierte en un chamán moderno, en un guerrero espiritual con raíces en el dolor humano y alas en la conciencia cósmica. No necesita ceremonias para activar su poder. Su sola intención es ritual. Su mirada es iniciación. Su verdad es medicina. Escorpio ha venido a recordarle al mundo que solo quienes se atreven a morir simbólicamente pueden renacer en libertad. Que solo quienes enfrentan su sombra pueden acceder a su luz. Que solo quienes atraviesan su infierno interno pueden sostener el paraíso sin miedo. Y en ese viaje, Escorpio camina como un centinela. Firme. Silencioso. Indetenible. Porque no ha nacido para rendirse. Ha nacido para demostrarle al universo que la oscuridad no es un fin, es un comienzo. Y que desde las cenizas más profundas puede surgir un alma más fuerte, más luminosa y más fiel a sí misma que nunca. Escorpio es también el signo donde el alma comprende que la vulnerabilidad no es debilidad, sino puerta directa al poder genuino. Su arma secreta no reside solamente en su resistencia al dolor o su capacidad de renacimiento, sino en su relación auténtica con las emociones más silenciadas de la humanidad, la humillación, la vergüenza, la culpa, el abandono. Mientras otros signos prefieren revestir sus heridas con orgullo o fingida estabilidad, Escorpio las lleva en la piel, las reconoce, las honra. Y precisamente porque no las niega, es capaz de transmutarlas. Escorpio no es el signo que reprime la herida, es el que entra en ella hasta encontrar su núcleo, el que permite que la emoción más oscura revele el don oculto que contiene. Allí donde los demás retroceden, él avanza. No por temeridad, sino por fidelidad a su destino de revelador, de alquimista, de maestro de la integración. El alma escorpiana lleva dentro una llama inextinguible que ninguna derrota apaga. Esa llama es la conciencia de que todo puede ser transformado. No existe en su visión del mundo la idea de una pérdida absoluta, de una derrota definitiva, de una muerte sin sentido. Escorpio lleva el conocimiento interno de los ciclos, de los procesos que se ocultan en el aparente final. No importa que tan oscuro parezca el presente, en su corazón late la certeza de que, debajo de cada ruina, hay un corazón latiendo, una semilla esperando el momento exacto para florecer. No necesita pruebas externas para creer. La fe de Escorpio no es dogma ni optimismo ingenuo, es una fe forjada en las sombras, templada por la pérdida, esculpida por el silencio. Una fe que no se quiebra, porque no se basa en ilusiones, sino en experiencia directa del abismo y de su promesa de resurrección. En la astrología esotérica, Escorpio es considerado el signo de las grandes pruebas iniciáticas, de los combates interiores, de las decisiones que cambian la estructura misma del alma. Esta dimensión iniciática no es simbólica, es real. La vida de Escorpio está marcada por momentos donde se le exige elegir entre quedarse en la superficie o descender al fondo de su propio ser para traer a la luz algo esencial. Es el signo donde se muere para nacer mejor, donde se cae para elevarse más alto, donde se pierde todo para descubrir que lo único valioso no se puede perder. Esta constante danza entre lo alto y lo bajo, entre lo visible y lo invisible, desarrolla en él una compasión profunda por la fragilidad humana. Aunque no lo exprese, aunque no lo muestre, Escorpio siente el dolor ajeno con una intensidad que solo alguien que ha atravesado el propio puede sostener sin quebrarse. Una de las cualidades más ocultas de su energía es su capacidad para absorber, metabolizar y purificar energías que no son suyas. Como esponja energética y guardián de lo oculto, Escorpio muchas veces lleva sobre sí el dolor colectivo, las tensiones de su entorno, los conflictos silenciados de su linaje o comunidad. Y lo hace sin buscar protagonismo, sin recibir reconocimiento, porque su alma sabe que hay tareas invisibles más importantes que las visibles.
Su sola presencia puede estabilizar espacios cargados, liberar tensiones no dichas, devolver la coherencia a situaciones que se han desbordado. Este trabajo energético silencioso es parte de su misión encarnada, y aunque a veces lo agote o lo lleve al límite, en el fondo sabe que es parte de su fuerza, de su servicio, de su compromiso con la evolución de todo lo que toca. Escorpio también tiene un vínculo único con el poder. Pero no con el poder externo, sino con el poder interno, ese que no necesita imponerse porque emana desde el centro del ser. Su presencia no compite, no demanda, no se exhibe, y sin embargo es imposible ignorarla. Ese poder silencioso es el resultado de haber enfrentado demonios interiores que otros temen nombrar, de haber caminado en soledad senderos que otros solo leen en libros, de haber conocido la oscuridad sin perder la luz. Esa profundidad le otorga una autoridad espiritual que no necesita justificación. Es el poder del que ha sanado una herida sin cerrar su corazón. Del que ha sido herido y ha elegido no endurecerse. Del que ha perdido todo y, en lugar de rendirse, ha construido algo nuevo desde la ceniza y el polvo. En su visión del mundo hay una comprensión implícita de la impermanencia. Escorpio sabe que nada permanece igual, que todo cambia, que lo que hoy duele mañana puede liberar. No se aferra por miedo, se entrega por verdad. Por eso su amor es tan intenso, porque es consciente de lo efímero. Por eso su compromiso es tan absoluto, porque sabe que mañana puede no estar. Su presencia total en cada momento no es exageración, es lucidez. Escorpio vive como si cada instante fuera el último porque entiende, en lo más profundo, que cada final contiene la semilla de una revelación. Y por eso no desperdicia energía, no dispersa atención, no banaliza los vínculos. Todo lo que hace, lo hace con la intensidad del que ha descubierto que la vida es sagrada incluso en sus formas más oscuras. Otra de sus armas menos reconocidas es su capacidad de regeneración psíquica. Donde otros signos quedan atrapados en narrativas pasadas, repitiendo mentalmente escenas de dolor o culpa, Escorpio tiene la capacidad de cortar con raíz y de escribir un nuevo relato interior. Su mente no es prisionera del trauma, es laboratorio de transformación. Puede descender a los recuerdos más oscuros, tomar de ellos la enseñanza, y volver a emerger con una nueva identidad. Esa plasticidad del alma, esa adaptabilidad profunda, lo convierte en uno de los signos más poderosos para liderar procesos de cambio real, no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Escorpio ha sido diseñado cósmicamente para soportar presiones que otros no soportarían, no como castigo, sino como entrenamiento. Cada herida que carga se convierte en una puerta que puede abrir para otros. Cada caída lo entrena para sostener al que cae. Cada transformación personal lo capacita para facilitar la transformación de los que ama. Y aunque el mundo muchas veces no entienda su intensidad, ni su silencio, ni su mirada penetrante, Escorpio continúa caminando, con la certeza de que su existencia no es común, su camino no es fácil y su alma no ha venido a repetir lo establecido, sino a transmutarlo desde las raíces. En el firmamento del alma, Escorpio es la constelación de los que han decidido recordar su poder. No el poder que domina, sino el poder que despierta. No el que brilla con arrogancia, sino el que arde en lo profundo, sin extinguirse nunca. Porque donde otros se apagan, él enciende. Donde otros se quiebran, él se reconstruye. Donde otros temen el final, él lo convierte en principio. Porque Escorpio no teme la oscuridad. La lleva dentro. Y desde ella, elige la luz. Una y otra vez. Sin rendirse. Sin detenerse. Sin olvidar quién es.